que tú no has hecho nada. Pues en el carro. A la altura del carro. Bueno, empezamos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Como muy bien sabéis, el Gobierno ha anunciado esta mañana, a través de una nota de prensa, que mañana va a aprobar un Real Decreto con ayudas para los afectados de la talidomida en España. El motivo de esta rueda de prensa, tenéis que entenderlo, no podemos hacer valoraciones porque hasta que no salga publicado en el Boletín Oficial del Estado, suponemos que será al día siguiente de mañana, o sea, miércoles, es cuando podremos hacer las valoraciones. ¿Por qué? Nosotros hemos presentado una serie de alegaciones a ese Real Decreto cuando nos dieron trámite de audiencia al Consejo de Estado y a día de hoy no sabemos si han sido tenidas en cuenta o no. Por tanto, ese es el motivo por el que no podemos hacer valoraciones de una cosa que no tenemos delante. Yo voy a pasar ahora la palabra a nuestro abogado Ignacio Martínez, que me acompaña, y también me acompaña, que no lo he presentado, mi compañero y vicepresidente de la asociación, Rafael Vázquez. Pero el peso específico lo va a llevar Ignacio porque es un tema bastante peliagudo, el tema de las alegaciones, y a él podéis tirarle todos los lados que queráis, intentar sacarle lo que queráis, pero él dirá lo que pueda. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, el motivo de esta, digamos que esta rueda de prensa tiene un orden un poco alterado, es decir, lo previsto era que si hubiera aprobado mañana el Real Decreto, que hubiera salido en el miércoles, que hubiéramos conocido el contenido y luego haber hecho una rueda de prensa. Eso era lo normal. Pero bueno, el caso es que la presión mediática, por así decirlo, son muchos los periodistas que están llamando a Vite y esto ha hecho que nos hayamos precipitado. Nosotros lo único que podemos decir como bien ha dicho Pepe, desconocemos el texto que se pueda aprobar, que de hecho a día de hoy no está aprobado, solamente nos consta que ha pasado, digamos, todos los filtros anteriores. Lo único que podemos decir es el contenido de aquellos puntos acerca de los que hicimos alegaciones formalmente ante el Consejo de Estado dentro de la tramitación ordinaria, alegaciones que fueron con carácter urgente y referirme entre ellas pues, a las que son más importantes para el colectivo al que representamos. A partir de ahí, como decimos, no sabemos si el Gobierno lo habrá contemplado o no. Básicamente serían 4 puntos, ¿vale? El primero, creemos que es importante, y así se hizo constar en esas alegaciones, la necesidad de que el Estado, el Reino de España, pida perdón a las víctimas. Y creemos que esto se deriva de algo tan objetivo como el hecho de que el Real Decreto contemple, bueno, ya lo hacía la Ley de Presupuestos de 2018, a las personas gestadas en España entre el año 50 y el año 85, para que todo el mundo se haga cargo de que estamos hablando, pues por ejemplo en Alemania, donde se originó la tragedia, solamente hay afectados de la talidomida gestados en el año 60 y el 61. Es decir, el hecho de que nos vayamos a esas fechas ya quiere decir que en España las cosas se hicieron rematadamente mal. Entonces, bueno, recordar que la primera ley del medicamento, en los años 90, ya hacía en su exposición de motivos que la tragedia de la talidomida había sido fundamental para regular el medicamento, pero creemos que sería muy importante que oficialmente a estas personas que han sufrido de una manera tan atroz durante tantos años, y los que quedan son supervivientes, porque ya sabéis que la inmensa mayoría murieron, e incluso en el seno de sus madres, pues hubiera por parte del Estado un perdón en el sentido en el que las cosas en España se han hecho especialmente. En segundo lugar, para nosotros es muy importante que se contemple a los reconocidos a la prestación de esta ayuda, no solamente aquellos que lo sean oficialmente a través del protocolo del Instituto de Salud Carlos III,
sino a otras muchas personas que concretamente son socios de Habite, que incluso se da el hecho de que tienen documentos oficiales del Estado que los reconoce como afectados por la talidomida. Por ejemplo, pues tienen en sus resoluciones de discapacidad, tienen lo que se llama el código talidomida, es decir, la etiología del daño como propia de la talidomida, o, por ejemplo, también tenemos muchos casos de socios que han recibido una jubilación anticipada en virtud de un Real Decreto de 2009 que para personas que tenían ciertas enfermedades como la asbestosis o la poliomielitis o algunas otras, pues podían jubilarse con el 100% de la pensión 10 años antes. Entonces, evidentemente, entendemos y así lo justificamos. Creo que tanto desde el punto de vista jurídico como del lógico, cualquiera lo puede entender, carece de sentido que el mismo país que está reconociendo en documentos oficiales a alguien como afectado por la talidomida, por otro lado, le diga que no lo es a efectos de recibir una ayuda. Quiero recordar que estas ayudas, como siempre digo en tono anecdótico, no son para ver si le compro un BMW. Son ayudas absolutamente necesarias para que personas que pues, normalmente carecen de brazos, piernas o tienen muchos tipos de malformación y sobre todo que tienen un envejecimiento prematuro, pues puedan tener una ayuda tanto personal como de medios materiales para afrontar su difícil vejez. El tercer punto para nosotros muy importante es el de la exención fiscal. Es decir, carece completamente de sentido y cualquiera lo puede entender que se dé porque con una mano el Estado esté dando una ayuda después de tantos años, que como decimos es necesaria, y por otro lado, pues la mitad tenga que devolverla el destinatario de esa ayuda vía impuesto del IRPF. Por otro lado, el artículo 7 de la ley del IRPF reconoce la exención fiscal a todos los afectados en este tipo de casos, como son los del VIH, los del VHC, los de accidentes de tráfico, los de víctimas de terrorismo, los de víctimas de cualquier tipo de negligencia, como una negligencia médica, etcétera. Por lo cual, creemos que es elemental que se recoja la exención fiscal. Y por último, quiero recordar que este Real Decreto deriva de la Ley 6/2018, o sea, la Ley General de Presupuestos del Estado, la llamada Ley Montoro, si os acordáis, la inmediatamente anterior a la moción de censura contra el PP, es decir, hace 5 años que hemos estado esperándolo. 5 años que quiero decir, durante los cuales han muerto bastantes afectados, lo cual es especialmente triste. Recuerdo el caso de una afectada de Barcelona que entró hace escasamente un mes y medio aproximadamente y por muy poco tiempo no recibirá la ayuda y tenía nada más y nada menos que el 99% de discapacidad, carecía de brazos y piernas. Durante todo este tiempo espero en vano. Entonces quiero recordar que la ley no solamente decía que con cargo a los presupuestos se debía dar esa ayuda, sino que también decía que el gobierno debía recabar de la propietaria de la patente, es decir, la farmacéutica argumental, una ayuda adicional, que a día de hoy nos conste y nos consta con fe a ciencia, no se ha hecho nada de eso. Entonces, bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Desconocemos, como decimos, qué es lo que se va a aprobar mañana. Esperamos que, si no algunas de estas reivindicaciones que son absolutamente justas sean recogidas, y en el caso de que no sean, pues evidentemente Habite se felicitará de dar un paso, pero seguirá trabajando para que se cumplan todos estos objetivos. Ya por las preguntas que... Sí, has comentado el caso de personas que tienen documentos que reconocen y sin embargo no van a estar internacionalizadas. Entiendo, por lo tanto, que se ha quedado corto ese reconocimiento. La nota hablaba de 130. Vosotros en algunas ocasiones habéis dicho que podría haber como unas 300 personas, ¿no? Susceptibles de ser beneficiarios. No sé si va por ahí. Sí, creemos que serían más. Es decir, si solamente se aplicase
No, me refiero que si se extendía el reconocimiento a aquellas personas que tienen oficialmente reconocida su condición de afectado a la talidomida, serían varios cientos, sí. Claro, si esa nota de prensa habla de 130, hace presumir que no se ha recogido esa reivindicación. Evidentemente, Avite luchará por el derecho de esos socios que, bueno, en ese caso lo que tendrán que hacer pues será solicitar la ayuda y en el caso de que no se les conceda tendrán que recurrirlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que una situación que es tremendamente injusta pues se repare vía judicial. Pero ahí, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué teniendo ese documento no se les ha incluido? Bueno, desde 2017 se puso en marcha un protocolo de reconocimiento de afectados a través del Comité Técnico de la Talidomida, digamos, auspiciado por el Instituto Carlos III. Avite ha mostrado en muchas ocasiones su divergencia con ciertas metodologías, en el sentido siempre de ser muy restrictivo el reconocimiento. Hasta ahora no se ha podido, ninguno de los socios, ninguno de los afectados por talidomida que han recibido un informe de ese comité diciendo que no son afectados, ha podido recurrir ese informe porque vía una consulta de la abogacía del Estado se dijo que al no ser una resolución administrativa no se podía recurrir. Entonces, se producen hechos que no voy ahora a detallar, pero que algunos son perfectamente obvios que ahí se ha producido algún error, pero no se ha podido hacer nada hasta ahora. Una de las cosas que debe llevar a la aprobación del Real Decreto es, por un lado, que los reconocidos puedan percibir la ayuda y que los no reconocidos puedan impugnar con las debidas garantías su no reconocimiento. Creo que me he expresado, ¿no? Que esos 130 personas que dicen la nota de defensa del gobierno no son todos. En Avite hay 74 personas miembros activos de la asociación que van a ser reconocidas con ese Real Decreto y el resto son de no de Avite, gente que se marchó de Avite o que nunca han estado aquí. Por lo tanto, se quedan miembros actuales de Avite unas 172 personas que no miembros actuales de Avite que no van a ser. Aproximadamente 200 miembros de la asociación que no van a ser. Pero en total en España, ¿cuántas víctimas podría haber en total? ¿Reconocidas y no reconocidas? Yo siempre respondo a esta pregunta en el sentido de que esto es una pirámide perfecta, es decir, afectados debieron ser, sin exagerar, decenas de miles, si no cientos de miles. Pero claro, estamos hablando de hace 50, 60 y 70 años, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la mayor mortalidad se producía en el momento más inmediato, es decir, la mayor mortalidad fueron abortos. Después fueron niños recién nacidos, yo descubrí algo de verdad que me dejó impactado y es que una cosa es que un niño aletea porque se oxigena y cuando no tiene brazos no se oxigena y se mueren por no, si no se sabe y no se controla eso, se mueren por no oxigenarse, por no ventilarse. Entonces, así se murieron muchísimo. Ahora, si estamos hablando ya en fechas más próximas, pues claro, conforme van avanzando, van pasando los años, pues van quedando menos. Probablemente en España víctimas vivas, reales, pues no sé, a lo mejor hay ahora 1000 personas, no sé, pero claro, hay muchas personas que no se asocian en Avite o que no reivindican su derecho, o muchas personas, por desgracia, su condición física las han llevado a una condición marginal. Por eso nos han contactado muchas veces, ¿cómo se llaman estos sociales? Los trabajadores sociales, que son los que han intercedido por ellos, porque ellos no tenían medios o capacidad para luchar por sus derechos. Entonces, de verdad que estas 130 personas son realmente la punta de la pirámide.
sin duda. Como anécdota os puedo decir que viniendo para acá, después de la prensa, veníamos en el coche de Rafael y yo, y han llamado 5 personas diciendo que habían visto en los informativos personas idénticas a esa persona y que querían ser afectados. 19 años después de hacer el vídeo. O sea, a día de hoy, la gente no tiene, muchísima gente ni tiene idea que puede ser afectado en su vida, porque ningún gobierno nunca ha querido hacer ninguna campaña de información. No ha interesado. Y además Otra se oculta. durante todos estos años no se han hecho diagnósticos. Es decir, una persona afectada por talidomida y se ponía pues fotomelia o agenesia de la pierna, lo que sea, pero nunca había un diagnóstico biológico. Nunca. Nunca se decía la razón de ser. Y claro, evidentemente, si uno no sabe de dónde le viene algo, pues raramente va a poder luchar por sus derechos. ¿Alguna pregunta queréis hacer? ¿No? Pues está todo claro. Después de tantos años y que al final mañana se va a conseguir algo o cómo va a ser la cosa. Bueno, claro, sería la broma en la que no se consiguiera. Pero después de tantas veces. Hay una nota de prensa del Ministerio que viene precedida, lógicamente, de conversaciones que nosotros hemos tenido con el Ministerio muy próximas, que de las que no se ha dado cuenta por discreción. Pues no concebimos el hecho de que en realidad no se abre un real decreto de ayuda. No sabemos el contenido que tendrá, pero sabemos además que la excusa, entre comillas, que ha habido hasta ahora para que durante 5 años no se haya aprobado, que era el visto bueno de Hacienda, esa existe porque la hemos visto. Porque en esta de audiencia hemos visto el visto bueno de Hacienda. O sea, no concebimos que mañana no se apruebe, pero bueno, evidentemente, como se dice, hasta el rabo todo esto. Aquí la gran incógnita es si las alegaciones que hicimos al Consejo de Estado, sabemos que el Consejo de Estado es un órgano no vinculante, consultivo solamente al gobierno, y el gobierno puede o no puede aceptar. Y esa es la gran incógnita que se revelará el miércoles cuando se publique en el BOE Ignacio, lo que el tema del IRPF, que es el que preocupa a buena parte de los afectados, ¿sois optimistas con respecto a él? ¿Hay motivos para ello? Yo soy en caso de que no se aceptara mañana el IRPF. ¿Hay opción? ¿Hay plan B o hay algo que hacer? Técnicamente, jurídicamente, es casi imposible que se apruebe mañana, porque eso hubiera sido posible, si os acordáis, hace unos días se aprobó un Real Decreto Ley que incluía cuestiones de IVA, alimentos, etcétera, y ahí es donde se podía haber aprobado, pero el decreto no tiene el rango normativo para aprobar una exención fiscal. Pero yo en ese sentido soy absolutamente optimista, es decir, me parece disparatorio que las ayudas se queden en menos de la mitad por esos dos motivos que se ha dicho, porque perderían su sentido por un lado y por otro lado sería una discriminación manifiesta. En ese sentido hay que tener en cuenta que los destinatarios de las ayudas pues tendrían que, si es que pagasen, tendrían que hacerlo en la declaración de la renta de normalmente de 2025. Entonces, ahí va a haber muchísimo tiempo para que por la vía legislativa, que puede ser en una ley de presupuestos o en lo que sea, pues el nuevo ejecutivo, que ya sí que no será será socialista o el PP, no entro en eso, pero no será el actual, entre a ese trapo. Pero nosotros tenemos clarísimo que a partir del miércoles, si se confirma esto que estoy diciendo, estaremos llamando a la puerta para que eso se contemple. Y sí, soy optimista en ese sentido. A efectos de la asociación, si me permitís, ¿os preocupa el ajuste que efectúa el IRPF con respecto a que los socios, igual el día de mañana, puedan suponer un problema adicional? O sea, después de 50 años esperando las ayudas, que ahora a nivel incluso económico pueda suponer un problema
a ver si el día de mañana o dentro de 2 años. Hombre, mentiríamos si dijimos que no nos preocupa, ¿no? De hecho, llevamos peleando por esta historia desde que yo creo que fue en mayo del 18, si no recuerdo mal, en el 16, ¿no? Preocuparnos nos preocupa, pero vamos, es tan carente de sentido, porque yo que cobré en principio la ayuda de 2010, no tributé fiscalmente. Sí que es cierto que a lo mejor tendría que haberlo hecho. O sea, no tributé por ignorancia, porque digamos que la situación era idéntica a la actual. Y, hombre, como ha dicho Ignacio, es impensable pensar que esta gente nos quite por un lado. No acaba de entrar en nuestra cabeza, pero vamos a seguir investigando ese asunto. Muchas gracias. Sí, abierta, si no quería ninguna pregunta abierta. Sí. 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 Sí, acabamos de hablar de la prensa, precisamente, sí. En un caso, sí, al mismo tiempo, sí. Sí, se han logrado esta mañana. No, sí. Sí. Sí, bueno, vamos a hacerlo mañana. Papá, están preguntando cosas. ¿Qué están preguntando? La gente sigue en directo. Pero sí, graba que lo contesto. Sí, oye, mira, estamos con lo que he hecho, pero yo creo que será complicado y mañana lo subiremos a YouTube y al canal nuestro de vídeo. Sí, con la vid de televisión, con canal la vid de televisión. Sí, de todas formas, y te vas a hacer la convocatoria de prensa. No. Sí, son pedido fotos. Sí, estoy hablando. Ya me la Vale.